Nuestra invitada de hoy es aficionada al Real Club Deportivo Español, le encanta viajar y tiene devoción por un pequeño perrito llamado Blas. Catalana de nacimiento, se declara defensora de los intereses de Cataluña, pero también de España. Hoy, en Foro 21, Irene Pardo. Irene Pardo, bienvenida a Foro 21. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. ¿Quién es Irene Pardo? Pues nada, una chica de 30 años que le suena el despertador cada día a las 6 de la mañana, se va a trabajar y que luego en su tiempo libre desde hace 12 años, pues decidió que tenía que hacer algo más que pues, lo propio a veces de lo general, ¿no? De la gente que pues, al final vas a estudiar, te vas a tu casa, haces deporte, sino aquí pues en Cataluña había algo que no iba bien, ¿no? Y que yo creía que tenía que dar pues, un paso al frente y poner mi granito de arena para ayudar pues a defender la libertad en esta tierra, ¿no? En Cataluña. Y pues eso, y me dedico a la política, además de trabajar en la empresa privada. Me has dicho que hace 12 años comenzaste con la aventura política, por definirla de una forma interesante, pero sin embargo desde hace un par de años, si no me equivoco, en 2018, tomas la presidencia de las nuevas generaciones en el Partido Popular en Cataluña. ¿Exactamente cómo ha cambiado tu vida de esos 12 años a justamente estos 2 últimos años? Pues antes de estar en presidenta de Nuevas Generaciones de Cataluña era provincial, en Lérida, ¿no? Entonces ya pues más o menos no es lo mismo, pero bueno, ya estaba también al frente de la organización juvenil allí en Lleida y a la vez pues estaba ya también en contacto con la dirección regional, la dirección nacional aquí también en Madrid y demás. Y en 2018 pues tanto el partido como Nuevas Generaciones de España deciden pues que era la persona pues más idónea, ¿no? a dirigir la organización juvenil aquí del Partido Popular en Cataluña. Obviamente se podía presentar quien quiera y presentar su candidatura y demás. Fui candidata única y pues bueno, pues fui elegida por los militantes de Nuevas Generaciones de Cataluña. Pues ¿en qué ha cambiado? Pues en que tengo muy poco tiempo. Yo antes de ser presidenta ya tenía un alto compromiso con el partido, ¿no? Lo vivo bastante, soy un poquito visceral, impetuosa, me tomo las cosas con bastante pasión, que yo creo que también es muy necesario a día de hoy, ¿no? Esa pasión, esa ilusión para poder hacer y tirar las cosas adelante. Pero ya tenía un compromiso bastante alto con el partido, pero sí que es verdad que cuando desde el 2018 hasta ahora, pues mi actividad en el partido pues ha aumentado considerablemente y también al final por la responsabilidad que genera ya simplemente no el título ese de presidenta de, ¿no? O sea, al final trabajo igual que antes y demás, pero bueno, tienes la responsabilidad de llevar adelante la organización y tanto lo bueno como lo malo, pues al final es responsabilidad mía, ¿no? Pues al final ha cambiado un poco en que me resulta a veces un poquito complicado compatibilizar, ¿no? O compaginar mi vida personal con la vida, con mi vida, básicamente personal. Pues justamente por el cargo que ostentas y la juventud que tienes, me gustaría preguntarte por el proceso, un poco desde tu enfoque, ¿cómo lo has vivido? Porque si bien es cierto que desde el siglo XIX siempre ha tenido pues, sus historias, Cataluña, ¿no? Con el tema de la independencia, pero en los últimos años pues, ha adquirido una gran fuerza. A tu juicio, bueno, ¿cuáles son los motivos de este auge de la independencia en los últimos años? Pues mira, yo creo que al final han sido muchos factores, ¿no? O sea, de independencia siempre ha habido en Cataluña, obviamente en menor porcentaje que ahora, pero sí que considero que se ha ido, ese germen independentista ha ido creciendo en los últimos años porque ha habido por parte de los políticos catalanes, de la rama más nacionalista, que antes no eran independentista, podríamos aquí hablar de la antigua Convergencia y Unión, que entraron en una deriva, ¿no? En una deriva de viene una crisis económica, tenemos que hacer unos recortes, no sabemos cómo enfocarlo hacia la ciudadanía, hemos de buscar un culpable, ¿no? Y de hecho ahí es donde se inicia el auge del independentismo, es decir, donde cuando Artur Mas
empieza a decir todo lo de España nos roba, Cataluña va así de mal, no se pueden hacer estas cosas porque, claro, los catalanes pagamos muchísimo más al Estado español, no nos devuelven lo que o sea, la proporción de lo que nosotros pagamos con lo que recibimos es profundamente, bueno, hay una diferencia abismal. Luego el odio y la campaña y el marketing y la publicidad constante de el resto de España no trabaja, nosotros somos los que los mantenemos. Ahí el gran eslogan que sacó entonces, que me parece terrible y que yo lo suelo recordar para que se vea al final cómo son, ¿no? La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva, ¿no? O sea, el gran eslogan del independentismo cuando empezó. Y eso caló muchísimo, ¿no? Además de unos medios públicos catalanes que llevan años y años y años hablando también con un lenguaje, pues bueno, hacia todo lo que es España de una forma pues demonizante hacia ello, ¿no? Hablando mal, y eso pues poquito a poco, además de eso, pues en Cataluña, tú vas a según qué partes de Cataluña, la mayoría, excepto Barcelona y un poco el área metropolitana de Barcelona, y no ves absolutamente ninguna seña de identidad nacional. Es decir, ni la bandera del ayuntamiento, la bandera española ondea en el ayuntamiento de turno, ¿no? Entonces, si tú además de estar todo el día escuchando a tus gobernantes, a tu presidente de tu comunidad autónoma, de decirte lo malo que es el resto, lo mucho que tú pagas por el simple hecho de ser catalán, cuando eso no es así, o sea, que tú vives peor por el hecho de ser catalán para que vivan mejor el resto de España. Encima, tú no tienes, por ejemplo, como en otros lugares de España, ¿no? Pues imagínate, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aquí no existe, ¿no? La Guardia Civil y la Policía Nacional. Me parece una tontería, pero es importante. Encima, no ves ninguna enseña de identidad nacional, solo ves, pues bueno, y ni siquiera ni los carteles, porque aquí no es obligatorio rotular en castellano, es obligatorio rotular en catalán. Si rotulas en castellano, te meten una multa. O sea, para que entendamos un poco, ¿no? Pues las nuevas generaciones que van subiendo no tienen ningún tipo de empatía con lo que es España. Que en cierta forma dices, es que es normal. Si es que en un pueblecito de Vic, ¿no? Un pueblo de Tona, un pueblecito que está en la provincia de Barcelona, ahí en el interior, donde tú vas y tan solo y no ves absolutamente nada que te identifique con España. Pues claro, pues esa juventud nace entre el odio que le están inculcando también desde los medios de comunicación, desde la escuela, que también pasa, y desde su entorno, pues nace sin ningún tipo de sentimiento de sentirse español. Y eso es lo que ha ido, ¿no? Poco a poco, con el paso del tiempo, desencadenando en lo que actualmente tenemos y además, pues bueno, lo que estamos viendo continuamente por la televisión, los políticos que siguen siendo irresponsables, etcétera. Claro. Sí, ya lo decía, si no me equivoco, Ortega y Gasset, no sé si lo dijo en el 32 o por ahí, que no se puede erradicar el nacionalismo catalán, ¿no? Ni de independentismos y demás. Hay que conllevarlo. Y sin ánimo de echarle la culpa a ningún gobierno, ni mucho menos, pero siempre las medidas populistas siempre tienen mucho, pues bueno, es un arma de doble filo. Efectivamente, a corto plazo te vale muy bien a nivel de votos, a nivel electoral, pero luego a largo plazo pues surgen problemas como podemos estar viviendo hoy en día. En 2003, Pascual Maragall, decide, pues bueno, abanderar la reforma del Estatut catalán sin que realmente nadie lo demandara. Bueno, había un sector que se lo demandaba, pero no era lo suficientemente por mes, me equivoco. Y luego en 2004, consecutivamente, el ya candidato José Luis Rodríguez Zapatero dice públicamente que, bueno, que apoyará la reforma del Estatut que se apruebe en el Parlamento catalán. Quizás esto es lo que detona en los tiempos modernos del todo ya este mensaje populista un poco el hecho del nuevo nacionalismo con más fuerza y todo. Puede ser, a pesar de todo lo que has dicho anteriormente, del hecho generacional que está sucediendo, efectivamente. Bueno, hay un mantra independentista también que ellos dicen que el Partido Popular, con su recurso también del Estatut de Autonomía de Cataluña, es cuando ahí empezó realmente todo el tema que estamos viviendo ahora en Cataluña. Pero eso al final
es mentira, es una excusa más del nacionalismo. O sea, y esto no está respondiendo muy bien a lo que tú decías, ¿no? Pero hay muchos mantras. Yo siempre aquí desde el Partido Popular de Cataluña explicamos que, yo he hablado antes, para ir un poco por orden, de que esto ha ido sobre todo creciendo a raíz de lo de la crisis económica del 2008 y demás, ¿no? Pero lo cierto es que al final todo esto nosotros le llamamos el plan Pujol, ¿no? El plan 2000, es decir, un plan de 20 años, ¿no? Que se ha ido fraguando, se ha ido cocinando, porque al final el plan en la educación no es de ahora ni del 2010, ni del 2008. Yo he estudiado en la escuela catalana, en la escuela, y en la escuela concertada, que no es la escuela pública. Y he visto cosas que no se tenía que estudiar, y he estudiado cosas que no se debería de estudiar, y he estudiado cómo te decían la corona de Aragón y la corona catalana. Y eso a mí me lo han dicho en el colegio, ¿no? Aquí se habla también en muchos colegios y visto en libros de texto de los países catalanes, donde te los señalan como el sur de Francia, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña, ¿no? Entonces, y el Alguer, ¿sabes? Ahí en Italia, que como se habla catalán también forma parte de los países catalanes. Pero es que esto realmente no es de ahora, ni es del Estatut, ni es del 2004, ni del 2006, es de mucho antes, ¿no? Y esto ha sido un trabajo a largo plazo que poco a poco ha ido calando, porque no solo hay independentistas de mi generación, de la tuya, una más arriba, una más abajo, es que hay gente de 50, 60, 70, 80 años, ¿no? Hay de todas las generaciones. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el Partido Socialista, por ejemplo, en Cataluña, sobre todo, y me voy a centrar más en Cataluña, tiene un tic muy nacionalista, es una especie de catalanismo con tics independentistas también, ¿no? Es decir, en Cataluña, por ejemplo, el Partido Socialista, todos sus pactos van de la mano de los independentistas, tanto en la mayoría de ayuntamientos donde gobiernan, en la propia Diputación de Barcelona están gobernando con independentistas, y allí donde el Partido Popular tenía la oportunidad de gobernar, véase Badalona antes de que Xavier García Albiol recuperara la alcaldía, el Partido Socialista prefiere que gobierne, por ejemplo, en aquel ayuntamiento le dio la alcaldía en su día a la CUP, a la izquierda radical independentista en Cataluña, ¿no? Y además en el Parlamento suelen votar de la mano también de los independentistas, ¿no? Y bueno, es un trabajo que simplemente aquí en Cataluña durante muchos años solo el Partido Popular se ha visto con esa minoría, porque siempre, a pesar de haber tenido hasta 19 diputados como tuvimos en 2012, pues ha sido una voz muy minoritaria que ha defendido esa españolidad dentro de Cataluña, ¿no? Y esa catalanidad dentro también de España, por supuesto, ¿no? Y poco a poco ese mensaje socialista con el independentismo pues ha ido pues introduciéndose en la sociedad. Pero ya digo, no es tampoco ni el recurso del Estatut, por ejemplo, del 2006 del Partido Popular, ni tampoco el 2004, sino esto es de mucho antes, poco a poco, de un trabajo de muchísimos años, de la educación, de los medios públicos, etc. Decía que durante la última legislatura de Mariano Rajoy se aplica el artículo 155, una medida un poco controvertida y muy difícil de tratar, por supuesto. ¿Crees que llega a tiempo? ¿Crees que había que haber actuado con mayor dureza, con menor? ¿Lo hizo correcto? Yo creo que por primera vez estábamos ante un golpe al Estado y en unos momentos, de los momentos más difíciles de los últimos 40 años en nuestro país, ¿no? Yo creo que era un momento excepcional, con que ningún otro gobierno se había enfrentado a ello en estos 40 años de democracia, y en ese momento estaba gobernando el Partido Popular, ¿no? No teníamos mayoría absoluta, recordemos, y ese 155 tuvo que ser pactado con diferentes formaciones políticas, tanto con el Partido Socialista como con Ciudadanos, ¿no? Era un momento en que Mariano Rajoy creo que pensó muy bien todo. Yo creo que nadie puede pensar que Mariano Rajoy actuaba a trompicones y sin estudiar las cosas. Y yo creo que fue adoptado en un momento clave donde creo que jamás antes nadie había tenido la herramienta de aplicar ese 150, tampoco se había dado la circunstancia, ¿no? Pero que se atrevió a cesar a todo un gobierno autonómico. O sea, hay que recordar, a veces, ¿no? Yo creo que injustamente se señala a aquel gobierno, ¿no? Al gobierno de Mariano Rajoy, de inacción ¿no? o de ser blandos. O sea, yo quiero recordar
es que Mariano Rajoy, con la aplicación del 155, cesó también a todo un gobierno autonómico y cogió las riendas del gobierno catalán, por lo que hicieron en el Parlamento en aquellos plenos el 6 y el 7 de septiembre del 2017, ¿no? O sea, hay que recordar lo contundente que fue para que esta gente, aquellos políticos, ¿no? Que entre los que estaba Puigdemont y muchos otros que a día de hoy se encuentran en la cárcel y otros jugados de la justicia, ¿no? Dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Y ese 155, además, fue pactado con el Partido Socialista y fue pactado con Ciudadanos. Sí que es cierto que ese 155 al final sirvió para cesar a un gobierno y convocar unas elecciones en 3 meses en Cataluña, ¿no? No se hizo nada más en el sentido de que fueron exigencias de otros partidos en que ese 155 sirviera solo y únicamente para la convocatoria electoral. O sea, sin intervenir ni los medios de comunicación y sin intervenir cualquier otra competencia de Cataluña. Cosa que el Partido Popular tuvo que, o sea, no quería, pero que tuvo que aceptar para que saliera adelante, ¿no? Y al final acabó en eso, la aplicación del 155 y diciembre, elecciones donde Ciudadanos ganó aquellas elecciones siendo la primera fuerza constitucionalista en Cataluña y primera fuerza política también en Cataluña, ¿no? Que nunca antes ninguna fuerza constitucionalista había ganado unas elecciones aquí en Cataluña, ¿no? Obviamente, aquel 155, a mi pesar y personalmente y también el de muchísimas personas, tenía que haberse aplicado de una forma más duradera en el tiempo, ¿no? Pero al final, cuando uno no tiene mayoría absoluta, al final se ve abocado a pactar con otras formaciones y llegar a unos puntos de encuentro para poder aplicarlo, ¿no? Y ante no aplicarlo o aplicarlo, destituir a un gobierno autonómico que se estaba saltando las leyes, que estaba desobedeciendo nuestras leyes, pues optamos por esta segunda opción y esto es lo que sucedió. Pero creo que nadie tiene duda de que, y nadie duda de que el Partido Popular lo que hizo en su momento y lo que sigue haciendo ahora, al final lo hace pensando en el bien de los españoles y en la unidad de España. A propósito, Irene, de lo que comentabas del bloque constitucionalista en Cataluña, hubo una fusión, una idea de presentarse conjuntamente a las elecciones de PP y Ciudadanos. Entonces, quería preguntarte justamente por esa fusión. ¿Qué opinas, teniendo en cuenta sobre todo los resultados del Partido Naranja en los temas qué opinas respecto a la fusión? Bueno, yo creo que todas las coaliciones tienen que servir para ganar, ¿no? Y en el caso de esa coalición de Partido Popular más Ciudadanos en Cataluña, si tiene que hacerse por el bien de Cataluña y el futuro de Cataluña, se va a hacer en el sentido de que si esa coalición sirve para restar votos, escaños, representación a la izquierda y a los independentistas, se llevará a cabo. Si esa coalición no sirve para restar ni un solo voto a la izquierda y a los independentistas, esa coalición va a ser un fracaso, ¿no? Es decir, yo creo que son positivas, cierto es, pero siempre hay que estudiarlas muy bien porque cada partido político también tiene su ADN, tiene sus votantes y hay que hacerlo en el momento adecuado, siempre y cuando, lo que digo, sea para restar votos, restar representación a tu adversario / enemigo político, ¿no? Y si se tiene que hacer porque así va a ser, o nos dan las encuestas que con una formación podemos superar al nacionalismo, al independentismo catalán, estoy segura que la dirección del partido no va a dudar en hacerlo, ¿no? Así como lo ha hecho también en otras partes de España. También, y a mí me gusta decirlo, porque creo que también hay que decirlo, que el momento de esa coalición era en 2017, en diciembre del 2017, cuando el Partido Popular ya la pedía, cuando había opciones reales de ganar unas elecciones en Cataluña. Es decir, Ciudadanos sacó 36 diputados aquel diciembre y el Partido Popular se desplomó hasta 4 diputados, ¿no? Si Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista se hubiera sumado en un momento tan importante, no solo para Cataluña, sino para España, como se estaba jugando en aquel entonces, y ahora también, ¿no? Pero que veníamos de un 155, que sabía, bueno, que ya vimos lo que pasó, ¿no? El referéndum ilegal del 1 de octubre y demás. Esas eran las elecciones más importantes
para Cataluña. Y hubo partidos que por intereses partidistas no quisieron sumar y prefirieron, sí, ganar las elecciones, pero quedarse lejos de gobernar cuando la suma podía haber salido perfectamente, y así daban las encuestas, y a día de hoy estaríamos muchísimo más tranquilos. No quisieron, pues imagínate ahora, ¿no?, que Ciudadanos se desploma, pierde más de 20 escaños y que el Partido Popular sí, que es verdad, que gana diputados, gana representación, incluso dobla, o incluso, bueno, dobla y un poco más, ¿no?, la representación en el Parlamento catalán según las encuestas, pero que nos quedamos muy lejos incluso de aquel resultado que sacó Ciudadanos en diciembre del 2017, ¿no? Quizá ahora, ¿no?, es como muy tarde ya para plantear una coalición ganadora en Cataluña, ¿no? Y además, pues bueno, han pasado muchísimas cosas desde entonces, han pasado 3 años y bueno, al final el contexto también es diferente, ¿no? Pero bueno, de todas formas eso lo decidirá la dirección del partido. Quería preguntarte, volviendo un poquito a la actualidad, Irene, por la inhabilitación de Quim Torra. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que va a calmar los ánimos independentistas o por el contrario va a avivar el fuego? ¿O cómo actuará? Bueno, yo creo que la inhabilitación de Torra al final no es una muestra más de que los políticos no están por encima del bien y el mal, de que todos somos iguales y que al final esa desobediencia sistemática a las leyes tiene unas consecuencias, ¿no? Y en el caso de Quim Torra, inhabilitación, ¿no? Por cierto, inhabilitado en Cataluña, es para pensárselo también. Uh-huh. Y bueno, no, al final sí que el primer día cuando pasó cuando al final salió la sentencia en firme y demás de Quim Torra, hubo un poco de revuelo en la calle, un poco bastante, hubo algunos disturbios, hubo algunos destrozos en el mobiliario público, algo a lo que estamos acostumbrados los catalanes también, pero esa revolución callejera ha ido disminuyendo y sí que es verdad que así como se hablaba mucho cuando pasó la inhabilitación, cuando el Supremo se pronunció y demás, ahora ya la gente no se oye hablar. Al final yo creo que también uno aquí en Cataluña, incluso un independentista, va asumiendo el que quien la hace la paga, que quien se salta la ley, pues hay una justicia detrás y que hay que cumplirla, ¿no? Nos guste o no nos guste, porque al final para todo pues al final está ahí, ¿no? Si nos saltamos la ley va a tener unas consecuencias. Y no solo se ha visto con Quim Torra, sino también se ha visto con todos los políticos que en su día desobedecieron la ley. Y yo creo que es algo que ya se está asumiendo por el lado independentista. Quería preguntarte directamente, Irene, respecto a las próximas elecciones que se prevé que haya en Cataluña en febrero. Lo primero me gustaría saber si estarás en las listas y qué estrategia seguirá el PP de cara a esas elecciones. Bueno, lo de estar en las listas, esto al final, yo estaré donde me pida el partido y si el partido decide que yo tengo que ir en unas listas representando pues, al Partido Popular en Cataluña, en la posición que sea, y estaré, y he ido en otras veces también en listas, en las propias generales, fui de número 3 por la provincia de Barcelona, y si tengo que ir ahora por Cataluña, pues también iré. Yo tengo al final también mi trabajo, y es algo que también yo en su día, si me lo ofrecen o me lo ponen encima de la mesa, también será algo que valore, ¿no? Y la estrategia que debe seguir el PP al final, yo creo que es la estrategia que venimos siguiendo hasta ahora, ¿no? En la de contar la verdad, la de defender la libertad en Cataluña, de defender la convivencia y la paz social, ¿no? Y de mirar al final por los problemas reales de los catalanes que creo que están siendo olvidados desde hace muchísimo tiempo. No se habla de los 5.000 niños que están estudiando en barracones, no se habla del dinero que se está malgastando, que es derrochador, con delegaciones de la Generalitat en el exterior, simplemente para hablar mal de España, y en cambio tenemos luego las listas de espera en sanidad más largas de todo el Estado español y de muchísimas otras cosas, ¿no? Yo creo que esta es la estrategia que llevamos siguiendo desde hace muchísimos años y sobre todo, pues al final de hablar con el corazón, que hay que hablar con el corazón, pero también de ponerle cabeza,
no todo son discursos populistas ni de engañar a la sociedad diciendo que vamos a coger a Puigdemont de las orejas y lo vamos a traer, como dicen otros partidos, sino de ser realistas y de contar la verdad y al final de dar propuestas reales que afectan al día a día de los catalanes, ¿no? Que yo creo que tanto independentistas como no independentistas, ahí es donde podemos encontrar un punto de unión, un punto de encuentro y de olvidarnos realmente de aquello que nos separa. A nivel de gobierno central, me gustaría saber un poco tu opinión de este tiempo que lleva gobernando este gobierno de coalición PSOE-Podemos. ¿Cómo valoras hasta ahora este gobierno, Irene? Pues yo siempre hago un análisis y digo, desde la moción de censura, ¿qué ha aportado a España y a los españoles esa moción de censura? ¿Qué nos ha mejorado la vida Pedro Sánchez desde aquel mayo del 2018, si no recuerdo, sí, 2018, que vino a regenerar la política, que vino a mejorar la vida de los españoles? Nada. ¿Qué ha mejorado la coalición de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con Pedro Sánchez? Pues yo sinceramente creo que han venido a degradar las instituciones españolas, desde el propio gobierno de España y la imagen de España hasta nuestro sistema, una monarquía parlamentaria con sus ataques de forma directa al rey, con sus puestas en escena también de un vicepresidente del gobierno de España, ¿no? Antes justamente venía en tren hacia casa y veía cómo Pablo Iglesias ha recibido a diferentes líderes europeos con una mascarilla con la bandera bolivariana a los diferentes representantes de la Unión Europea, ¿no? Cuando Europa precisamente en esto va unida, ¿no?, hacia ciertos regímenes comunistas que se ve, bueno, que simplemente traen pobreza, conflicto y que la gente sale de sus países sin nada en las manos porque no tienen ni que comer en sus países, y vemos como aquí el propio vicepresidente del gobierno defiende esos modelos de países, ¿no? Además de, además de todo eso, ¿qué es lo que este gobierno de lo social, como ellos anunciaban, y la etiqueta que se ponían, han aportado a los españoles? Yo sinceramente es que intento sacarle algo positivo y no lo encuentro. Es decir, el paro crece, se están destruyendo puestos de trabajo, la crisis sanitaria, somos el peor país con la gestión más nefasta de la Unión Europea. Al final, o sea, no le podemos sacar nada bueno. Y las medidas que adoptan, por ejemplo, ¿no?, el tema del ingreso mínimo vital, lo único que parece ser que estaba aprobado un poco en consenso con otras fuerzas políticas, tampoco está llegando a quien tiene que llegar. A nivel de educación, tampoco sabemos nada, tampoco han determinado absolutamente nada. La reforma laboral, parece que les gusta también la reforma laboral del Partido Popular, porque ahí sigue, y menos mal, por el bien de todos los españoles. Pero ¿qué es lo que ha aportado de bueno para los españoles? Más allá de conflicto y de división entre españoles, porque lo único que hacen es sacar temas que nos dividen, que están superados, a mi entender, y que prefieren hablar de todo eso que hablar del presente de los españoles. Prefieren hablar de lo que sucedió hace 80 años en España que de anunciar medidas económicas, propuestas en educación para que los niños y niñas de nuestro país tengan un mayor nivel en educación. Cero, nada. Almeida recientemente ha dicho que el Partido Popular no apoyará la moción de censura de Vox. Lo que queda por decidir es si se abstendrá o si votará en contra. ¿Realmente piensas que esto es únicamente porque los números no llegan, aunque vote a favor? ¿O hay algún otro mensaje que se quiera transmitir? Bueno, y principalmente es porque creo que no debemos dejar que Sánchez ridiculice al centro derecha o derecha, ¿no?, del arco político. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo para que se entienda, ¿no? Imagina que en 2018 Pedro Sánchez, en aquella moción de censura, sale a perder, la pierde contra Rajoy. Y Rajoy sale claramente el ganador, ¿no? Pedro Sánchez tiene que coger las cosas e irse. Un ridículo espantoso ante todo el Congreso y ante toda la sociedad española, presentando una moción que pierde en un momento, ¿no?, planteado de forma histórica, ¿no? Algo que está otra vez
sucediendo ahora, ¿no? Después de toda esta pandemia, la gestión de esta pandemia, una parte de la sociedad española en contra de todas las medidas o de la gestión que se ha ido produciendo en todos estos meses, ¿no? Y un partido político, que es el que está liderando esta moción, como es Vox, ¿no? Decide utilizar una herramienta totalmente democrática y contemplada en nuestro orden del día, ¿no? Para pues, cesar a un gobierno. Bien. Pero, ¿de qué sirve si tú ya estás? ¿Qué vas a defender en un congreso donde los números de partida no te dan? ¿Cómo se defiende una moción que vas ya a perder, desde que está perdida? Que la estás defendiendo sabiendo que ya está perdida. Para representar a una parte de la sociedad que está descontenta, ya la estás representando cada vez con tus intervenciones en cualquier pleno del Congreso. Sánchez, yo no me quiero imaginar la cara de Pedro Sánchez saliendo pues el portavoz de esa moción de censura que casualmente Vox ha decidido que sea el que va a ser el candidato de Vox en las próximas elecciones catalanas, curioso, ¿no? Me imagino a Pedro Sánchez mirando pues, como están perdiendo el tiempo, ¿no? Ya defiendes a los españoles y a tus votantes, ya ese electorado en todas y cada una de tus intervenciones en el Congreso, qué oportunidades tienen. Pues aparte de que creo que la moción de censura es una herramienta muy poderosa y que no se debe de desvirtuar con este tipo de propaganda política para sacar rédito o 4 votos más o menos, ¿no? Y creo que es demasiado importante, ¿no? Como para utilizarla ahora sin ningún objetivo, porque el objetivo no, ya se sabe perfectamente que no es que desbancar a este gobierno, porque no va a suceder eso. Entonces, creo que, uno, no hay que apoyarla por eso, que eso no significa que es que no apoyar la moción de Vox sea apoyar a Pedro Sánchez, que es lo que intenta Vox decir a la gente, ¿no? Al electorado este de centro-derecha. Eso es mentira. Yo creo que nadie tiene dudas de que Pablo Casado, nadie duda de que Pablo Casado esté, ¿no? que esté a favor de Pedro Sánchez. Creo que nadie lo duda. Y dos, porque obviamente lo que no podemos permitir tampoco, creo yo, a mi entender, y esto es una opinión personal, es que lo utilicen como un arma electoral a 3 meses y medio de unas elecciones catalanas. Pues bueno, es que claro, es curioso que hayan escogido también, y esto es algo personal, no es dicho por el Partido Popular ni nada, sino yo como catalana he visto que han escogido al portavoz de la moción de censura al que va a ser candidato en Cataluña dentro de 3 meses y medio. O sea, que es que tienen diputados muchísimo más conocidos, que han hecho intervenciones muchísimo más poderosas, por decirlo de alguna manera, importantes y cruciales dentro del grupo parlamentario de Vox, y casualmente escogen a Ignacio Garriga, que no es la persona más conocida y que, que defender una moción de censura, yo no voy a decir si es el mejor o el peor, pero precisamente en su bancada hay personas con muchísimo más peso y que yo elegiría antes para defender esa moción de censura. Y creo que, vamos a decirlo en un lenguaje un poquito más coloquial, huele un poquito a que quieren sacar rédito electoral, y yo creo que eso es muy feo. Es muy feo en unos momentos como ahora. Y yo, como catalana, que han utilizado también la bandera de Cataluña para algunos sacar rédito aquí en Cataluña, como han hecho los grupos nacionalistas, independentistas, que se han envuelto con la señera, con la bandera de todos los catalanes, y luego la han convertido en una estelada así. Pero para sacar rédito electoral tampoco quiero que ningún grupo político coja la bandera de España, se envuelva en ella para sacar 4 votos y engañar a los españoles, porque eso es lo que están haciendo, jugar con la ilusión de todos los españoles, de una gran parte de españoles, ¿no? Yo lo veo en las redes sociales, como muchas veces me dicen, oye, Irene, por favor, pero ¿por qué no apoyáis la moción de Vox? Y digo, ¿de verdad? Nadie es capaz de pensar en todo, en qué consiste una moción de censura, en cómo se está presentando esta moción de censura y cómo lo está haciendo Vox, ¿no? Pero bueno, a día de hoy parece que vivimos un poquito un golpe de titular, ¿no? Y un poco de sensacionalistas, y caemos un poco a veces en las trampas de estas cosas, cuando yo creo que debemos rascar más la noticia, debemos de informarnos un poquito más y de analizar las cosas un poco más, porque luego llega la frustración. Y creo que ahí somos responsables todos los grupos políticos, en que la sociedad no caiga en la frustración, porque luego nos lamentaremos. Voy a hacer una pregunta un poco comprometida, porque, bueno, recientemente, hace relativamente poco,
Pablo Casado decidió destituir a Cayetana Álvarez de Toledo, personaje pues muy polémico siempre, que era parte de su, bueno, pues de su persona, de su persona política, digamos. ¿Qué opinas al respecto de esta destitución? ¿Crees que es correcto? ¿Crees que no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo siempre también lo digo, ¿no? Es decir, a menor instancia, yo dentro de Nuevas Generaciones de Cataluña, dentro de mi equipo, obviamente no con la misma importancia, ¿no? Pero también hago cambios de personas y yo he cambiado, por ejemplo, de secretario general en una ocasión en estos 2 últimos años, ¿no? Y lo decides hacer porque o funcionas mejor con otras personas o porque te acabas entendiendo mejor en el trabajo con otras personas y no necesariamente hay que buscar la polémica en estos cambios, ¿no? Sí que es verdad que Cayetana Álvarez de Toledo es una persona, es una política brillante y nadie duda de ello. Ha sido candidata precisamente aquí en Barcelona y yo fui con ella a las listas electorales como número 3, por lo tanto la conozco muy bien, he hecho campaña mano a mano con ella y es pues un animal, un monstruo político, ¿no? Pero desconozco también lo que sucede en las filas del Partido Popular de forma más interna, ¿no? Y si Pablo Casado decidió relevar a Cayetana por Cuca Gamarra en esta posición como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pues supongo que tendrán sus motivos, bueno, sí, al final sus motivos para hacer este cambio, que yo no soy tampoco nadie para dudar ni para decir, ¿no?, de si me parece bien o mal, y al igual que a lo mejor otra persona en su día de mí dijo, ¿por qué cambió, no, al secretario general o a esta persona o a la otra? Pues bueno, al final, como en cualquier casa, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o en cualquier empresa o en cualquier grupo de trabajo, hay cambios, y por mucho que nosotros desde una posición digamos, oye, pero si es muy buena, no sabemos tampoco lo que sucede, ¿no? Y si Pablo decidió hacer ese cambio tan importante y que sabía perfectamente que habría una polémica detrás, ¿no?, por lo que tú previamente decías, una persona pues polémica en sus intervenciones, en sus titulares, que no era no era cualquier cambio que iba a pasar desapercibido, ¿no? Si yo creo que él hizo ese cambio, sabiendo aún así esas consecuencias, lo hizo precisamente de una forma estudiada y analizada y por algún motivo, ¿no? El hecho está de que Cayetana sigue siendo diputada del Partido Popular, sigue defendiendo también el Partido Popular al final, porque sigue teniendo y conservando el escaño y su acta, y ahí está, ¿no? Y al final, pues Cuca Gamarra también no es un cambio cualquiera. Al final, también Cuca Gamarra fue alcaldesa de Logroño y tiene una experiencia de gestión, o sea, que no pueden tener otros diputados que están en el Congreso, y encima, como alcaldesa, la política más cercana con el ciudadano, ¿no? Esa política que a día de hoy hace falta también mucho, ¿no? Esa cercanía de político con ciudadano, ¿no? Pues eso también lo tiene Cuca Gamarra en su perfil y yo creo que lo está haciendo francamente muy bien. Y para cerrar la rueda de preguntas, me gustaría, pues bueno, hablar contigo sobre una acción que ha tomado el Gobierno de cara a los presupuestos generales del Estado de 2021, que ha sido, bueno, elevar el gasto público, el techo del gasto público, un 53% sobre el año anterior. Que sí es cierto que estamos ante una pandemia, sí es cierto que es una cosa totalmente extraordinaria, pero, bueno, mi pregunta directamente sería si no estamos entrando otra vez, como en 2008, en medidas keynesianas, una especie de plan E de Zapatero, y estamos repitiendo exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, al final lo que está planteando el gobierno es gastar un dinero que no tenemos, eso para empezar, y que la deuda se va a tener que pagar con más deuda, ¿no? Es aquello de no tengo dinero para pagar el préstamo, voy a pedir otro préstamo y me voy refinanciando hasta el momento en que haga esto, ¿no?, y estalle y no podamos con nada. Y ahí es cuando entonces te embargan, te quitan la casa, el coche y te quedas con lo puesto. Y yo creo que el gobierno, pues al final ha subido el techo de gasto, contando también con un dinero que a día de hoy no tenemos, que son esos 140.000 millones de euros que en teoría tenemos que recibir de Europa, que por cierto todavía no están asignados,
y que todavía no está aprobado que vayan a venir. De hecho, a día de hoy están pendientes de un hilo por muchísimas cuestiones, por unos presupuestos que han presentado que no hay por dónde cogerlos, que no se saben esos ingresos ficticios, bueno, ya lo dice ya te lo estoy diciendo, que remarca o marcan unos ingresos ficticios que no se saben de dónde vamos a tener esa fuente de ingresos. Luego, un gasto desmesurado, un gasto estructural también desbordado en comparación de otros países de la Unión Europea, ¿no? Y además, con ciertas políticas que esté llevando a cabo el Gobierno de España, como puede ser, y actualmente, el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que Europa nos está mirando con mucha lupa y está mirando a este Gobierno con mucha lupa antes de soltar un euro a España, porque todavía no se sabe ni qué van a hacer con el dinero. Desde Europa no saben absolutamente qué van a hacer con el dinero de los españoles y con esos presupuestos que, vuelvo a repetir, no saben ni de dónde salen esos ingresos y se ve un gasto desmesurado, ¿no? Y al final, pues aumentar el techo de gasto, como lo están aumentando, es lo que te digo, ¿no? Gastar un dinero que todavía no tenemos, donde en un momento precisamente la caída del Producto Interior Bruto es, creo que la mayor caída desde el año 1918 o de tiempos de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estamos en momentos de pandemia, que estamos en un momento donde hace falta pues, que las comunidades autónomas reciban ayudas y demás para afrontar esta crisis de emergencia sanitaria, pero bueno, con cabeza, porque lo que puede ser pan para hoy será hambre para mañana, ¿no? Y yo creo que el Gobierno se equivoca. Ellos lo celebraban como un día histórico y yo lo celebré aquel día como un día de los más tristes, porque vamos a ir viendo cómo evoluciona esto, porque lo podemos pagar y muy caro. Y a la vista está que mientras los demás países europeos bajan los impuestos y la presión fiscal, España aumenta esa presión fiscal y los impuestos como nunca lo había hecho antes, ¿no? O sea, en un momento donde la gente se está quedando sin paro, donde hay sin trabajo, donde la gente está cobrando el paro, o sea, menos de su salario o un ERTE, 70% de su salario, vemos cómo el Gobierno decide incrementar los impuestos, ¿no? Es decir, que prefieren que el dinero de los españoles esté en manos de este Gobierno y no en el bolsillo de los españoles, que es cuando más hace falta que esté, ¿no? Bueno, pues yo al final no, obviamente no aplaudo estas medidas. Sí, la verdad es que choca un poco porque, bueno, tenían un poco en mente el Gobierno, ¿no? La idea de cómo distribuir esos 70.000 millones o 140.000 millones de los que hablabas. Y más o menos tenía un poco clara la idea, pues, economía verde, digitalización de la economía. Lo que pasa es que choca un poco justamente lo que dices, ¿no? Digitalización de la economía y tú contratas a Google. Entonces, ¿qué pasa exactamente? ¿Cómo lo medimos? Pero bueno. Las contradicciones y las incoherencias de todo, ¿no? Es como subimos el impuesto de las bebidas azucaradas para fomentar una vida saludable entre los españoles, y yo me pregunto, ¿y por qué en lugar de subir el impuesto a las bebidas, o sea, de poner un impuesto a las bebidas azucaradas, no bajas el impuesto a la alimentación o a esos productos más saludables para fomentar una alimentación más sana, ¿no? En lugar de marcar bebidas azucaradas que, ostras, es que la Coca-Cola no solo la beben los ricos, también la bebe la clase media de este país. Y si quieres fomentar una alimentación saludable, bueno, pues entonces promocionala, baja los impuestos de sus alimentos saludables, ¿no? Así es. Bueno, son esas cosas que hace falta también analizar bastante, que tendríamos un buen rato de debate. Eso es. Para terminar, Irene, me gustaría ir con la rueda de reconocimiento. Te voy a dar unos nombres, te dejo sobre la mesa unos nombres y me gustaría que los describas, nada, en un par de palabras, un par de frases, como mucho. Empezamos con José María Aznar. José María Aznar. Pues yo lo definiría como gestión de éxito, ¿no? Gestión eficaz. Juan Carlos Monedero. Marioneta del chavismo. Gabriel Rufián. Representa el circo del Congreso. Y Felipe VI. En una palabra, España, orgullo, convivencia. Son 3. Genial, genial. Muchas gracias, Irene. Y bueno, una breve pregunta para final.
que es, bueno, más que una pregunta, me gustaría pedirte que hablaras directamente a la cámara, la única cámara que tienes justo enfrente, y que, nada, digas unas palabras finales a toda esta, bueno, digamos, juventud de hoy en día que cada vez cree menos en la clase política y está creciendo en un ambiente de desafección política muy importante. ¿Cómo los motivamos? Bueno, a mí me gusta ponerme un poco de ejemplo, ¿no? Y eso está muy mal, pero pienso yo que yo, que no vivo de la política, ¿no? Que no tengo un cargo electo, ni tampoco tengo un cargo orgánico dentro del partido, que yo, pues como he dicho, ¿no? Que me levanto cada mañana para ir a mi trabajo y de ello me gano la vida, ¿no? Pero que como yo, y hay muchísima gente, ¿no?, detrás de los partidos políticos, y que también hay muchos políticos que se dedican a ello, que trabajan cada día incansablemente, pues, para hacer de España o de España en su conjunto, ¿no?, un lugar mejor para vivir, que al final luchan y tienen vocación de servicio público y de trabajo público por hacer más fácil la vida del ciudadano, ¿no?, que a veces parece que los políticos pongan más palos a las ruedas al ciudadano y que sean más los creadores de los problemas que no la parte de la solución, ¿no? Que son más parte del problema que no parte de la solución. Y yo quiero decirles que eso no es así, que al final lo que se ve muchas veces, desgraciadamente, es esa minoría, es esos políticos, pues que no, como aquí en Cataluña, en su día en País Vasco, o esa izquierda que parece que agite más a la gente, que agite a las masas para que haya confrontación. Eso es una minoría, que la mayoría pues trabaja para hacer, pues, de su ciudad, de su pueblo, de su país, un lugar mejor, que confíen que España también, pues, es un gran país, y que recuerden aquello de cuántas veces dice un extranjero, un turista, de qué bien vivís en España, ¿no? Pues por algo será, es porque también, aparte de que los ciudadanos somos muy comprometidos con nuestro día a día, ¿no?, de esa cultura del esfuerzo, también hay gente que se esfuerza ahí arriba por hacer de nuestro país un gran país. Bueno, ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Irene, por tu tiempo. A vosotros.